Caso de cuándo es motivo de destituir al pastor. Porque puede llegar, hermanos, el momento en el que puede haber malos motivos por el cual un pastor o por el cual una iglesia quiere que ese hombre sea destituido. Puede haber malos motivos, malas razones o razones no trascendentes bíblicas. 1 Timoteo 3:2 dice de la siguiente manera: pero es necesario que el obispo sea como irreprensible. ¿Cuándo es motivo de destituir a un pastor? ¿Cuándo? Bueno, el texto dice, es necesario. ¿Qué cosa? Que el candidato al pastorado o el pastor, lógicamente, porque si este hombre, si el prerequisito para ser pastor es necesario que sea irreprensible, lógicamente es necesario que también cuando pastoree sea irreprensible. De modo que cuando un pastor se convierte en una persona reprensible, ¿será apto para el ministerio? Bueno, si el texto dice es necesario, ¿qué significa necesario? Es obligatorio, exacto. Necesario es algo que comúnmente le adjudicamos esta palabra para decir que yo deseo, quiero, anhelo y ocupo esto. Entonces la iglesia ocupa un hombre que no sea tachado y que no sea reprensible, sino que sea irreprensible. Por lo tanto, si un hombre se convierte en reprensible, ya no es apto. Ni siquiera el candidato al pastorado sería apto para ejercer un pastorado. Si un hombre es pastor y deja de ser irreprensible, es necesario que deje el pastorado. Si ese hombre no es irreprensible en cuanto a, por ejemplo, ser marido de una mujer, de repente encontramos que en el pastor hay adulterio, o no le digas nada al pastor porque es el ungido de Jehová, no le digas nada porque el Señor lo ha colocado ahí. ¿Se has escuchado eso? ¿Qué pasó con ese hermano? No le digas nada porque pues es el pastor y entonces ¿qué va a pasar con la iglesia? No, este hombre dejó de ser irreprensible porque se le ha encontrado que tiene una segunda mujer o que ha engañado a su esposa. Por ejemplo, la avaricia. La avaricia es algo con lo cual se muestra la reprensibilidad. Dígame usted. ¿Un hombre puede ser reprensible porque es avaro? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque los subordinados de la irreprensibilidad son los que Pablo dice a continuación. ¿Cómo es que un hombre es irreprensible? Cuando es marido de una sola mujer, cuando es solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no codicioso de torpes ganancias, etc. De modo que si un hombre es avaro, se convierte en un hombre reprensible. Y por lo tanto, no es apto para el ministerio. Es necesario que no sea avaro. Por ejemplo, otro ejemplo nada más de la misma lista. Si este hombre es iracundo, ¿qué pasaría? ¿Este hombre pierde su reprensibilidad por ser iracundo? Sí. Un iracundo es un hombre que pelea, contiende, siempre procura estar peleando literalmente con los puños y no puede pastorear. Por favor, acompáñame a Tito 1:7. Tito 1:7. Tito 1:7. Dice el texto. Si alguien me lo puede leer, por favor. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Ok, hasta ahí, hermano, gracias. Perdón, hasta ahí. Es necesario que el obispo sea como irreprensible. ¿Pero cuál es usted, hermano? Es Tito 1:7. Ok, sí, es correcto. Luego dice, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. Por lo tanto, si es iracundo, no puede continuar en el pastorado y lógicamente si es candidato no puede aspirar al pastorado. De repente encontramos que el pastor es un borracho, sabe mucha Biblia, conoce mucha, da muy buena consejería,
pero de repente es un hombre borracho. Y el texto dice, no dado al vino. Por lo tanto, si este hombre es dado al vino, no puede ejercer el pastorado y no debe entrar al pastorado. Y luego, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Hermanos, hay requisitos esenciales, primordiales, y cuando digo primordiales, quiero decir que están en primer lugar para que un hombre pueda ejercer el pastorado. Y ahora, cuando hablamos de que ese hombre no puede ser destituido porque es pecador, bueno, hay una línea muy delgada. Recuerda que no es lo mismo ser irreprensible a ser perfecto. Nosotros no somos perfectos, tenemos pecados, somos gente común, gente pecadora, somos ovejas que constantemente necesitan estar creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero de repente, hermanos, encontramos que esa línea rebasa la forma de pecar. Y cuando hablo de rebasa me estoy refiriendo a estos pecados. Es un hombre borracho, es un ebrio, es un hombre codicioso, avaro. Ahora, no necesariamente tiene que incumplir absolutamente todos los requisitos para ser destituido. Otra vez, hermano, es que el pastor, bueno, es iracundo, pero no es borracho. Entonces, ¿qué pasa? No es así. Hermano, pero el pastor es codicioso, lo sabemos, se ha robado un poco de la ofrenda, pero cumple todos los demás, ama a su esposa. Bueno, no me importa eso. No necesariamente tiene que cumplir todos los requisitos para ser destituido. Con un requisito que no cumpla, ese hombre ya no es apto. Amén. Y otra vez, no que tiene que ser perfecto. No tiene que ser perfecto. La Biblia nos demanda ser creyentes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero nadie es perfecto y la Biblia no enseña aquí en 1 de Timoteo 3 que el hombre al pastorado necesita perfección, sino necesita solo ser irreprensible. Y otra vez quiero explicarte esa palabra. Cuando la Biblia habla de ser irreprensible, está diciendo que no se le puede acusar de nada. Que no se le puede acusar de nada. Pero lógicamente, si encontramos que el pastor es borracho, se le está acusando de ser borracho. ¿Sí está conmigo? Por eso, cuando un hombre, la pregunta es, ¿cuándo es motivo de destituir al pastor? Bueno, cuando incumple primordialmente esta lista de 1 de Timoteo 3 y 1 de Timoteo 7. Yo creo que esta no es una lista exhaustiva, pero a lo menos sí es la lista que el Espíritu Santo ha propuesto para que el hombre que está al frente de una iglesia pueda permanecer. Si no cumple alguno de estos, no puede ejercer el pastorado. Ahora, si nos vamos más adelante, el versículo 8, ahora antes de que lo lea, quiero explicarle, estos son los requisitos de los diáconos. Pero si el diácono no cumple alguno de estos, vea lo que pasa. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de torpes ganancias, deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Si no lo son, lógicamente, implícitamente, no pueden ejercer el diaconado. ¿Sí está conmigo, hermano? Entonces, ¿cuándo es motivo de destituir al pastor? Bueno, cuando ha incumplido los artículos establecidos por 1 de Timoteo 3, Tito capítulo 1, Tito capítulo 2, y bueno, cuando es reprensible. Hermano, es insalubre, ¿sí se dice así? Cuando no es sano, o es insalubre, con R. Es insalubre, o no es saludable, cuando el pastor es un hombre amador del dinero y todavía permanece en la iglesia. Cuando el pastor es un hombre que ha engañado a su esposa y aún permanece en la iglesia. Cuando el pastor es un hombre borracho y todavía sigue predicando. No es sano. No solamente no es sano, sino que perjudica el evangelio. El evangelio es blasfemado por causa de tal hombre. Amén. ¿Te imaginas que en la colonia conozcan a tu pastor como el hombre iracundo? Que en la colonia conozcan a tu pastor como el borracho. Ah, tú vas a la iglesia, aquel borracho. No. Y otra vez, no es que seamos perfectos.
pero que no haya nada en lo cual puedas reprender a tal hombre. Y si lo puedes reprender, vamos a ver más adelante cuál es el paso que se le debe llevar a un pastor que debe ser dado de baja. Y hay una segunda razón por la cual un pastor puede ser dado de baja, y esto es apostasía. Acompáñame a 1 Timoteo 4 del 1 al 5. Si puede leerlo, por favor, hermano Luis. 1 Timoteo 4 del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, Apostatarán. escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán extraer de alimentos que Dios creó para que con acciones de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Gracias, hermano. Entonces Pablo dice a Timoteo nuevamente, ahora, entendamos esto, que el capítulo 4 es el contexto del capítulo 3, y en el capítulo 3 acaba de hablar de los requisitos del pastor, pero específicamente y de manera inmediata, en el capítulo 4 comienza diciendo, Timoteo considera esto, en los venideros tiempos, algunos ¿quiénes? Algunos de los probablemente prospectos al pastorado, algunos de ellos apostatarán de la fe. Ten cuidado con ellos, ellos no pueden aspirar al pastorado. ¿Por qué? Bueno, porque hablarán mentira, con hipocresía, son mentirosos, tienen cauterizada la conciencia, etc. Entonces, un hombre que tiene un espíritu de apostasía no puede pastorear la iglesia. Pablo está advirtiendo. Ahora, no dice explícitamente que no puede ser pastor, pero lógicamente entendemos el punto y el sentido del texto. Ten cuidado con estos hombres. Estos hombres no pueden enseñar porque son hipócritas, hablan mentira. Segunda de Pedro 2, del 1 al 2, hermana Rode, por favor. Segunda de Pedro 2, 1 al 2. ¿Qué dice, hermano? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como ahora entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor manifestación, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus resoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Gracias. Mientras que en Timoteo sabemos que los falsos y los apóstatas son aquellos que iban a ejercer un pastorado, en segunda de Pedro encontramos que tienen el ministerio de enseñanza. Tienen el ministerio de enseñanza. ¿Y quiénes son los que tienen el ministerio de enseñanza? Los pastores. ¿Ven? Otra vez. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Un hombre que enseña falsedad, que enseña herejías destructoras, que niegan al Señor que los rescató, no pueden ejercer el pastorado. Lógicamente son herejes, son hijos de Satanás. Tito 1, 5 al 7, hermana Elvia, por favor. Tito 1, 5 al 7. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no gabardino, no pendenciero, no codicioso, religioso, deshonesta. Gracias. Entonces, ¿qué se debe hacer con los que enseñan falsa doctrina en la iglesia? ¿Qué se debe hacer, hermanos? Destituirlos. No puede tal hombre seguir ejerciendo el pastorado.
En otros pasajes, la Escritura dice, a los cuales les es preciso tapar la boca. ¿Se ha escuchado esa frase? Taparles la boca. Ahora, lógicamente es una analogía, pero lo que está tratando de decir la Escritura es, no les permitas hablar, no permitas que ejerzan el derecho a enseñar. Su labor de predicadores que debe cesar, debe acabar. Tápales la boca a los herejes. Así que, hermano, si el Señor de alguna manera en su providencia llega a estar un hombre que es un hombre piadoso y luego apostata de la fe y se convierte en un hereje, es necesario taparle la boca y destituirlo. Pero ahora, esas son las dos razones mayoritarias, primordiales, por las cuales un pastor puede ser destituido. Pero ¿qué pasa cuando un pastor es acusado de algún pecado? ¿Qué pasa cuando algún pastor es acusado de algún pecado? Ahora lo estoy diciendo en término medio, donde no sabemos si es real o no es real. Porque técnicamente en ocasiones suele suceder que los pastores son muy acusados de diversos pecados. Ciertamente, hermanos, lo que debemos reconocer es que los pastores somos gente pecadora, falibles, que fallamos, erramos. Pero, ¿qué debemos hacer en esos casos? La iglesia, ¿qué debe hacer cuando un hermano se levanta y acusa a un pastor, de los pastores? Porque recuerda que hemos hablado de la pluralidad de los pastores. Pero ¿qué debe hacer cuando un pastor es acusado de algún pecado? ¿Debemos creerla todos al 100%? ¿Debemos todos estar en contra de ese pastor? ¿O qué debe hacer la iglesia y qué deben hacer los pastores? Porque los pastores, recuerda, son los que gobiernan, según 1 Timoteo 5. Bueno, 1 Timoteo 5:19, vaya ahí por favor. 1 Timoteo 5:19. Eso es lo que se debe hacer cuando un pastor es acusado de algún pecado. Si lo puede leer por favor, hermana Carmen. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Gracias. Cuando habla de anciano, lógicamente no está hablando de un hombre de grande edad, sino ya hemos dicho que la palabra presbítero, episcopo, pastor, es un término intercambiable que solamente define las diversas multiformes del trabajo de un pastor. Entonces el texto dice que los ancianos, que contra un anciano, es decir, alguien que está oponiéndose contra el pastor, no debes admitir, no debes permitir o no debes todavía dar por hecho alguna acusación que se le dé a este hombre. ¿Sí está conmigo? Pero, ¿cuándo es que no se debe admitir una acusación? Cuando solamente es uno. Cuando solamente uno acusa a tal hombre de que ha cometido algún pecado, un pecado de tal manera que lo convierte en un hombre reprensible. Es decir, que el pecado del que se le acusa o la inmoralidad que tiene debe ser testificada por 2 o 3 testigos. Amén. Así que, hermanos, si alguien se levanta en la iglesia de alguna manera, porque puede suceder, y acusa a algún pastor, no admitas esa acusación, sino viene acompañado de 2 o 3 testigos. No decimos que la quites por completo y no la oigas. No, oye la acusación, pero no la admitas. Solamente admítela, es decir, recibe esa acusación, recibe ese juicio que se le ha dado al pastor cuando hay 2 o 3 testigos más del que le acusa. Porque cuando dice 2 o 3 testigos, ¿de cuántas personas estamos hablando? De 3 o 4 personas en total. Es decir, ni siquiera con 2 personas puedes admitir acusación. Tienes que admitir la acusación cuando venga con 2 o 3 testigos. Entonces, ¿cuántos son? El que acusa más 2 o el que acusa más 3 testigos. Entonces, ¿cuántas personas necesitas para acusar a un hombre? 4 o 3 personas. ¿Por qué así? ¿Por qué es así, hermano? ¿Qué acaso no cuenta lo que yo digo en la iglesia? ¿Qué acaso mi palabra no tiene peso en la iglesia? Claro que sí, claro que tiene peso.
Sin embargo, puede haber situaciones diversas de las cuales toda la iglesia y los pastores deben tener cuidado. Y por eso Dios en su sabiduría ha propuesto 2 o 3 testigos cuando se le acusa a un pastor de algún pecado. Porque quizá quien le acusa está levantando un falso testimonio. Ahora tenemos humificador. ¿No quieren pasarse para acá, hermanos? ¿No? ¿Están bien? Hermano, ¿puede hablar, por favor? Por lo de Lucas, ¿sí? Ok. Bien, gracias. Perdón. Quizá quien le acusa está levantando un falso testimonio. Quizá quien le acusa está malinterpretando el asunto. Puede que haya visto a ese hombre haciendo algo, pero probablemente lo está malinterpretando. De repente encuentran ustedes al hermano José María ahí fuera de una cantina. Y va pasando un hermano ahí en el autobús y ¡ay, mira! Ahí va el pastor y está saliendo de la cantina. Y se puede acusar a tal hombre ¿de qué? De ser borracho. Pero ese hombre, el hermano José María, solamente iba pasando por ese lugar. ¿Sí está conmigo? Vamos a esperar un momento, hermanos, porque ya le pusimos mucha atención a eso. ¿No es la Shekinah? Yo creo que debemos abrir para que salga, hermanos. Sí, hay que voltear los ventiladores. Por favor, hermanos. Igual esos podrían voltearlos. Gracias. Yo dije, ¿cuándo compramos el humidificador? Ah, sí, sí. Ese es el lado amable. Gracias, hermanos. Pueden tomar su lugar. Vamos a continuar. Entonces, ¿por qué 2 o 3 testigos? Bueno, quizá quien le acusa está malinterpretando el asunto. O quizá es un pecado de conciencia de quien le acusa. De repente hay un hermano que levanta el avispero porque vio al pastor comiendo tamales el 12 de diciembre. Es decir, ¿qué pecado hay en ello? Bueno, es un pecado de conciencia. Si mi hermano está viendo y bueno, piensa que realmente la guadalupana, la cuerpito de uva es un ídolo y es un dios, entonces ese hermano puede caer en un pecado de conciencia. Y bueno, entonces hay que discernir, hermanos, por eso es necesario 2 o 3 testigos. Si hay 3 personas, es menos probable que sea una acusación de un acto mal interpretado. Es un consejo sano, no solamente de Pablo, sino de la ley de Dios. Acompáñenme a Deuteronomio 16:15. Oh, que vi al pastor en chor. ¡Wow! ¡Qué herejía! Sí, entonces puede haber un hombre o una mujer que haga un revuelo por cosas semejantes. Que vi que el pastor tomó coca y café. Son pecados de conciencia. Vi que el pastor puso arbolito de Navidad. Debe ser dado de baja inmediatamente. Es un pagano. Deuteronomio 19:15, si lo puede leer, por favor, hermana Consuelo. Gracias. Entonces, técnicamente les estoy mostrando el proceso de cómo es que se debe hacer cuando un pastor es acusado de algún pecado. Porque ciertamente ya vemos que sí puede haber una destitución, pero hay que llevar un proceso.
Y el primero es que si hay alguien que puede reprender al pastor, que sea con 2 o 3 testigos. Y cuando hablo de testigos, no estoy hablando de un séquito de personas que se ponen de acuerdo para poder levantarse en contra del cuerpo pastoral o de alguno de los pastores, sino más bien cuando habla de testigos se refiere a personas que vieron ocularmente la situación. Normalmente tachamos a los testigos de Jehová porque no son testigos de Jehová, porque no testifican de que han visto las obras de Jehová. ¿Quiénes eran los testigos de Jehová según Isaías? Los israelitas, porque ellos habían visto ocularmente, pueden testificar lo que han visto y oído. De la misma manera el apóstol Juan lo describe en su evangelio. El apóstol Pedro también lo dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, es decir, no podemos dejar de dar testimonio. De modo que un testimonio es aquel acto evidente que una persona ha visto y ha presenciado y ha oído. Así que si hay algún pecado del cual el pastor pueda ser reprendido, ese pecado tuvo que ser visto por 2 o 3 testigos. Bien, porque eso es sano. Y ya leímos Deuteronomio 19:15, donde es un consejo general para todo el mundo, no solamente para los pastores. Luego pasamos al segundo punto. Supongamos que es falso ese testimonio, supongamos que es falso esa acusación y bueno, se da la vuelta a la hoja, el pastor puede perdonar a los hermanos, etc. Pero, ¿y si es verdad lo que dicen los 2 o 3 testigos? Y si es verdad lo que se le dice a ese pastor y 3 testigos han visto que ese hombre golpeó a su mujer, ese hombre engañó a su esposa, ese hombre robó dinero, ¿qué pasa? Tengo 2 respuestas acá. Hermano, pon atención por favor. Lo que se le acusa, esta es la primera respuesta. Lo que se le acusa es un acto que reprueba su irreprensibilidad. Si acaso esos 2 o 3 testigos, 3 o 4 han visto esto de lo que se le acusa es un acto que reprueba su irreprensibilidad. Si la respuesta es sí, hermano, es un acto que reprueba su irreprensibilidad. Lo vimos borracho, lo vimos alcoholizado, lo vimos de la mano con otra mujer, lo vimos saliendo de los lugares de mala muerte. Bueno, entonces, ¿qué se debe hacer? Ya hemos dicho en el primer punto, dalo de baja, claro que debe ser destituido. No me digas que deseas tener un pastor que le fue infiel a su esposa. No me digas eso, no me digas que deseas tener un pastor que fue encontrado robando, haciendo rapiña. No me digas que quieres tener un pastor que se agarra a golpes con creyentes y no creyentes. No. Por ejemplo, ¿qué pasaría, hermano, si yo acepto al adúltero? Si yo acepto al pastor adúltero, ¿qué pasaría? ¿Cómo puede enseñarme ese hombre? ¿Cómo puede enseñarte ese hombre sobre el matrimonio? ¿Cómo puede enseñarte ese hombre sobre fidelidad a su esposa? ¿Qué pasaría, hermano, cuando se le acusa a ese pastor y realmente es un hombre ratero, es un hombre robador? Bueno, ¿cómo me enseñará ética y moral? No puede enseñarme ética y moral. ¿Qué pasaría si realmente a ese hombre se le acusa de ser iracundo? 3 o 4 testigos han visto que se anda golpeando ahí con medio mundo. ¿Cómo puede mostrarme el fruto del Espíritu? ¿Puede? No puede. No puede. No tiene la calidad moral, la calidad bíblica y la investidura para poder ejercer el pastorado, porque ahora es un hombre irreprensible. Se le puede decir, si tú haces eso, ¿tú qué me vienes a enseñar a mí? Entonces no puede ejercer el pastorado. De modo que si los 3 o 4 personas le acusan de una manera correcta, debe ser destituido. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando ese pecado no es un pecado que repruebe su irreprensibilidad? ¿Qué pasa? Porque se le puede acusar al pastor de ser ocioso. ¿La ociosidad es un acto de irreprensibilidad? No. ¿Qué pasa cuando ese pastor se le acusa de que es glotón? ¿La glotonería es un acto de irreprensibilidad en la lista de 1 Timoteo 3? No. ¿Recuerdas que hablamos de pecados primordiales que no debe haber en la figura pastoral? Bueno, esas son cosas secundarias.
Son áreas, hermanos, donde Pablo no ha tocado, donde de alguna manera es peligroso, pero no tan peligroso como los actos dichos en 1 Timoteo 3 y Tito 1, 5 al 7. Si este pecado, hermano, es de esta índole, el pastor amerita gracia. El pastor amerita gracia, porque es un hombre común y amerita gracia. Estoy hablando de pecados que no son escandalosos. Y aquí te va una lista y no es exhaustiva, solo son ejemplos. Quizá este hombre, este pastor, está luchando con la glotonería, con las apuestas, con el desorden en su vida. Literalmente es un desorden. Su casa mayormente. Quizás este hombre es un hombre amistoso de mujeres. No ha caído en engañar, en ser infiel, pero es muy amistoso, muy amoroso con todas. Quizás es un hombre ocioso. Quizás es un hombre que lucha con la altivez, la soberbia, la arrogancia. Son pecados secundarios que de alguna manera sí afectan su testimonio, pero no su irreprensibilidad. Entonces, ¿qué se debe hacer aquí? ¿Qué se debe hacer con tal pastor? Porque todos somos pecadores. Todos. Pecados en los cuales este hombre lucha, pero que de antemano debe dejar. Por ejemplo, hermanos, lo que se debe hacer con este hombre o con estos hombres es considerar el factor tiempo y disciplina. Considerar el factor tiempo y disciplina. Y ve por favor lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 5. Es extraño porque no puse el texto y no sé por qué. Pero lo encontramos en el versículo... ¿Cuál? Sí, 20, gracias hermano. A los que persisten en pecar, ¿te das cuenta? Aquí no está hablando de destitución, está hablando de un pecado persistente que no es un pecado por el cual se le pueda destituir de manera inmediata, sino son pecados secundarios, pero son pecados. A los que persisten, es decir, a los que caminan en esa dirección, continúan todos los días, perseveran, persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Y está hablando de los pastores, porque el contexto habla de los ancianos, no habla de cualquier hermano. Y mira, algunas veces he visto, y estuve en una iglesia donde el pastor pasó al frente a una persona porque había sido tomada en un acto de adulterio y la expuso frente a todos. Pero hermanos, el contexto de este pasaje es que si hay un hombre que ejerce el pastorado y se le encuentra un pecado del cual persiste en ese pecado, se le debe reprender delante de todos los pastores. Lee el contexto. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, porque la escritura dice: no mozarás a buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Luego dice: contra un anciano, otra vez hablando del grupo, del cuerpo pastoral, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Versículo 20: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. ¿De todos quiénes? De todos, masculino, los ancianos, masculino. No delante de toda la iglesia, delante de todos los ancianos, porque ya hemos hablado sobre la pluralidad de los ancianos. Así que, ¿qué se debe hacer con este pastor que de alguna manera sí está pecando, pero su pecado no amerita el ser destituido de una manera pronta? Bueno, lo que se debe hacer es factor disciplina y gracia. Repréndelo primeramente como un hermano común, porque es un hermano común. Repréndelo y disciplínalo. De repente tú ves que el hermano es ocioso, entonces tú puedes ir con ese hermano y decirle: hermano, veo que eres muy ocioso, está pasando esto en tu vida, ¿por qué no te arrepientes? Y dime qué pasa en la disciplina de Mateo 18. Si ese hombre no hace caso de ese pecado de la ociosidad, porque es un pecado, ¿qué debe hacer el que lo reprende? Llamar a otro. Hermano, fíjate que he visto esto en el pastor José María. ¿Tú lo has visto? Sí, hermano, he visto que es ocioso. Bueno, entonces, ¿qué te parece si entre los dos vamos a reprenderlo? Porque ya le dije yo y no hizo caso. No se arrepintió. Entonces, con 2 hermanos, de manera amorosa,
y pasiva van y lo reprenden, hermano, deja tu pecado, deja la ociosidad. Pero si este pastor sigue ocioso, entonces ¿qué se debe hacer? Decirlo a todos, hermanos, algo está pasando con el pastor, necesitan exhortarlo, necesitamos reprenderlo. Y bueno, si no hace caso, ¿qué sigue en la disciplina? Si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Es decir, tenlo por un no redimido. Oye, hermano, pero no solo es la ociosidad. Sí, pero es un pecado como cualquiera. Así que no es un pecado en el cual se puede destituir de manera inmediata, pero sí es un pecado por el cual de manera paulatina se le puede estar reprendiendo para que se arrepienta. Y es una de las pocas veces que la Biblia llama a juicio público a un hombre tan directamente. Repréndelos delante de todos. Si hay un juicio público, seguro tiene que ser una vida constante en pecado. Este pastor amerita disciplina y dejar un tiempo el pastorado hasta que restaure esa forma de vivir. ¿Por qué, hermanos? Porque si no, este hombre está afectando a la congregación. Este hombre está afectando el testimonio de Cristo. Infecta la conciencia de los hermanos. Y según la disciplina de Mateo 18, debe ser expulsado si no se arrepiente. Por ejemplo, vaya a Tito 3, 10 al 11. Tito 3, 10 al 11. Si lo puede leer, hermana Reina Lara, por favor. Que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por sus propios vicios. Gracias. Supongamos que este pastor es un hombre que causa divisiones. Y de repente, entonces, ¿qué se debe hacer con él? ¿Qué dice el texto? Deséchalo. Es un sinónimo de dalo de baja. Es un sinónimo de no lo oigas. Si la iglesia está dividida por este hombre, no dalo de baja. Deséchalo. Hazlo a un lado. Esto desploma, querido hermano, al pastor cacique, al pastor señor de la grey, al pastor dueño de la grey. Es que, hermanos, se tiene un concepto medio extraño de los pastores donde, bueno, es el ungido de Jehová, es el pastor, es el hombre que Dios ha colocado en la iglesia. Y muchas de las personas, yo he escuchado que dicen, es que Dios lo permitió. Sí, de alguna manera, en la providencia y la soberanía de Dios, el Señor permite que dejemos ejercer lo que querramos en nuestra vida. Pero, hermano, el Señor mismo ha puesto reglas para conducirte en la iglesia. Por eso mismo Pablo dice a Timoteo, esto te escribo con esperanza de que iré pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué le había escrito? Bueno, los requisitos para el pastorado, lo que un pastor tiene que hacer en la iglesia y cuando un pastor cae en pecado, cómo se debe trabajar con él. Así que, hermanos, esto desequilibra completamente, desploma, quebranta al pastor, que nadie lo puede quitar de la iglesia. Sí se puede. ¿Por qué? Repréndelo delante de todos. ¿Dónde vemos la investidura intocable en ese texto? ¿Dónde la vemos? En ningún lado. Donde vemos que no se le debe decir absolutamente nada, quedarse callados. No, lo único que yo veo en la escritura es repréndelo delante de todos. Tápale la boca a ese hereje. Amén. Si lo vas a acusar de algo, que sea con testigos, pero trae testigos y hazlo. Por eso, hermanos, y otra vez desploma al pastor, señor de la grey. Porque si el Señor mismo cuida su rebaño de hombres malos, por eso ha dejado instrucciones. Hermano, no deseamos que seas una iglesia en donde permitas solapes, quieras, y bueno, es el pastor, son los pastores, ¿qué podemos hacer? No, lo que tienes que hacer es ser bíblico. Repréndelo, quítalo, tápale la boca. Amén. 1 Timoteo 5:21, y es nuestro cuarto y último punto. Ya se me fue el sonido. Bueno, si lo puede leer, por favor, hermana Odette. 1 Timoteo 5:21.
Gracias. Ahora, este es el contexto de lo que Pablo acabó de decir, de qué es lo que se debe hacer con un hombre que ha caído en pecado y que se le ha reprendido y que ha sido destituido. Hay un consejo práctico para no solamente los pastores, sino también la iglesia en general. ¿Y cuál es el consejo? Te encargo, por favor, te encarezco delante de Dios. Pone por testigo ¿a quién? A Dios. Y delante del Señor Jesucristo y delante de sus ángeles escogidos. ¿Qué cosa? Que todas las cosas que te acabé de decir, ¿y qué cosas les acabo de decir? Los requisitos del pastor, la disciplina del pastor, la dada de baja del pastor, que guardes estas cosas, y hay dos cositas aquí: sin prejuicio y no haciendo nada con parcialidad. Wow. Pablo no deja ninguna escapatoria para que tú y yo podamos levantar un falso o hacer algún trabajo equivocadamente en la iglesia con los pastores. ¿Y qué significa no tengas prejuicios? Significa que no hagas un juicio antes de conocer la verdad de las cosas. Esto se da porque como humanos caídos somos muy dados a intuir. Es que yo intuyo que el pastor está haciendo esto. Sí, no hagas nada con prejuicio. Somos muy dados a tener corazonadas. Somos muy dados a tener sentimientos, a tener emociones. Somos muy dados a... Tengo un latido que no me deja. Tengo algo ahí que yo sé que está pasando algo. Eso es un prejuicio. Si de algo están culpando a alguien, hermano, debe ser esa acusación objetiva y no subjetiva. No es el tema, hermano, pero sé maduro de la misma manera cuando te encuentres en una situación semejante. Es decir, con otro hermano que no sea un pastor. No lo condenes, sino ten un juicio objetivo. No sea subjetivo. No lo condenes porque intuiste, tienes una corazonada, tienes un sentimiento, tienes una emoción, un latido, algo te lo dijo, sientes una vibra. ¿Has escuchado eso? Pero no. Por eso Pablo mismo dice, te encargo esto. Vas a hacerlo, vas a poner en disciplina pastores, vas a darlos de baja, vas a colocar pastores, pero todo esto que vas a hacer, hazlo sin prejuicio. ¿Te imaginas si nos guiáramos por prejuicios? Media iglesia estaría en disciplina, media iglesia estuviera fuera de la membresía y no habría pastores. ¿Sí está conmigo? Por eso todo tiene que ser objetivo. Y el último consejo, ¿cuál es? No hagas nada con parcialidad. Hermano, la palabra parcialidad en griego aquí es proclisis. Proclisis, que significa favoritismo o significa inclinación. No hagas nada porque es el hermano favorito. No hagas nada porque es el hermano, tú sabes, es el hermano fulano de tal. Da la casualidad, hermano, que hay favoritismo en la iglesia y cuando un pastor cae en pecado por causa de ser el favorito, por causa de que tiene dinero, por causa de que tiene tiempo en la iglesia, no se le dice nada. Pero viene el pastor nuevo, y hay otros pastores en el cuerpo pastoral, y ese hombre es nuevo y de alguna manera se le somete, se le pone la daga en el cuello. No hagas nada con parcialidad. Hace unos meses, no sé si usted haya escuchado el caso de un pastor llamado Steve Lawson, y digo el nombre porque fue muy sonado en las redes sociales. Y no es por hablar mal de él, solamente poniendo el ejemplo de lo que hicieron los pastores, el cuerpo pastoral de la iglesia bíblica Trinity en Dallas. Este pastor llevaba 5 años en una relación ilícita con una mujer que no era su esposa, y tenía a esa mujer 20 años. Este hombre, hermanos, era el más conocido de la iglesia, el pastor más conocido, escribió 39 libros,
era decano en el seminario de The Master Seminary del pastor John MacArthur. Era el pastor, como le dicen coloquialmente, aunque ya expliqué esa frase, el pastor principal. Era el hombre, era la figura de la iglesia. Wow, tú lo escuchabas predicar y es un teólogo el hermano. Pero el hermano cometió este pecado. Y ellos trabajan la pluralidad de pastores. ¿Usted qué cree que hicieron los pastores? Bueno, es que es el pastor por el cual está entrando buen dinero a la iglesia. Es el pastor por el cual viene la gente a escucharlo. Es el pastor por el cual tenemos buena doctrina, buenos libros. Es más, ha fundado varias asociaciones bíblicas. ¿Te imaginas qué pasaría si lo destituimos? Bueno, lo que hizo el cuerpo pastoral de la iglesia Trinity de Dallas es que inmediatamente, ese mismo día que él confesó su pecado, lo dieron de baja de la iglesia. No solamente del cuerpo pastoral, sino más días después de la membresía de la iglesia, porque no se quería arrepentir de su pecado. Y los pastores hicieron una publicación en su red social de la misma iglesia y pusieron: antes de que llegara Steve Lawson, Dios ya estaba gobernando la iglesia. No importa quién sea ese pastor, no importa los libros que haya escrito, no importa la cantidad de estudio teológico que tenga, no importa la influencia que tenga en la iglesia, una iglesia bíblica debe de destituir a un pastor que no es bíblico. No hagas nada con parcialidad. Y un aplauso por esos pastores que no hicieron nada con parcialidad con este hermano, y no sé si todavía asista a la iglesia. Hermanos, quedan 4 minutos. Ok, déjeme leerle el fragmento de los ancianos, creí que no lo había puesto. Dice: el Señor estaba construyendo la iglesia bíblica Trinity de Dallas mucho antes de que Steve Lawson se convirtiera en nuestro predicador, líder, y continuara construyendo esta iglesia mucho después de Steve Lawson, o cualquier otro hombre en realidad, dijeron los ancianos. Increíble. No hagas nada con parcialidad y no hagas nada con prejuicio. Amén. Hermanos, 3 minutos. ¿Alguna pregunta que tengan? Hermana Elvia. Si en el caso de que el pastor ha sido como este ejemplo, pero él toma la disciplina, pide perdón, su pastor no se puede restaurar. Bueno, mi respuesta es: podríamos verlo en la próxima sesión, pero de una manera rápida es no, porque ya es reprensible. Eso ya amerita la reprensibilidad. Ya hay algo por lo cual se le puede señalar, y como hemos dicho, los 2 verbos que menciona 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:5, es necesario que sea irreprensible. Y si yo sé de algún pecado que hizo, ya no es irreprensible. Ya lo puedo señalar y ya lo puedo reprender de algo que hizo. Sí, esa es mi respuesta. No puede. Puede ser un hermano en la iglesia, puede colaborar como un creyente, un buen creyente, poner todos sus dones a la disposición de la iglesia, trabajar con la iglesia, pero que tenga la investidura que la Escritura da al hombre irreprensible, no creo. ¿Alguien más, hermanos? Cuando el pastor no quiere ¿qué? Ok, bueno, esto sucede cuando solamente hay un pastor en la iglesia. Sí, pero cuando se maneja la pluralidad de pastores, recuerden que vimos en Proverbios: fierro o hierro se afila con hierro. Entonces, quien lo puede destituir, ciertamente la iglesia, o sea, se armaría un tumulto para que ese hombre no estuviera al frente. Pero cuando hay una pluralidad, quienes llaman a cuenta a ese pastor son los otros pastores. Pero cuando solamente hay un pastor en la iglesia, muy probablemente va a haber una división. La iglesia se va a ir, se va a quedar solo, o puede que se quede con algunos hermanos, pero eso es lo que sucede con un hombre que no quiere dejar el pastorado y que no hay pluralidad. Sí, eso es lo que se maneja cuando hay singularidad, y es peligroso porque la iglesia se divide, la iglesia se queda con un pastor que no debe ser pastor. Y bueno, los hermanos comúnmente siguen a ese hombre
porque no tienen el fundamento y no tienen de alguna manera, no quiero decirlo así, pero el mismo rango, y no me malinterprete, pero lo estoy hablando en ese término para que me entiendan. Amén. Hermano Luis. Si un pastor ya no puede ser pastor, puede ocupar otro ministerio. Claro que sí. Sí. Primero debe de restaurar su vida, debe de componer y arrepentirse de ese pecado que ha cometido. Y entonces puede ejercer cualquier otro ministerio, pero no el pastorado, porque para el pastorado es necesario que sea irreprensible. Y como dice Tito 1:5, ¿qué dice? ¿Cuál es la palabra que emplea ahí? No. Hay una palabra específica ahí. Tito 1:5. Esta cosa te impleta para que corrigieses lo deficiente y estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ok, gracias. Ok. No es ese pasaje. Pero está bien, hermanos, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, antes de pasar a esas dos preguntas, quiero hacerles un comentario. Y usted pudiera decir, hermano, ¿y por qué enseña esto? No le conviene. Ciertamente no conviene, pero es Biblia. Y tengo que enseñarte a cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Yo pudiera decirte, hermano, perdona si yo peco, yo soy el ungido de Jehová, Dios me ha colocado aquí, y hay algunos que dicen, yo me voy a ir hasta el día que me muera. Bueno, pero si fallaste, fuiste infiel a tu esposa, eres iracundo, blasfemo, eres un apóstata, vete de aquí. Amén. Hermano Sergio. Hermano, he tenido la oportunidad de conocer varias iglesias de visita, ¿no? Y ellos no manejan la pluralidad de pastores. Y claramente hemos aprendido sobre la pluralidad de pastores. ¿Por qué? ¿Por conveniencia o simplemente no quieren ejercer? En la ocasión en la que hablé sobre la pluralidad de pastores, dije 3 razones por las cuales una iglesia tiene un solo pastor. Y la razón número 1 es porque, bueno, no es la primera, pero puede ser la número 1, porque así fue enseñado. Número 2, porque no hay otro que aspire al pastorado. Y número 3, porque así lo ha deseado tal hombre. Sí, esas pudieran ser las 3 razones como mínimo. Puede haber otras, pero a lo menos esas son las que le puedo decir ahora. Hermana Elvia. Si la que cae en pecado y la esposa del pastor a uno de sus hijos. Bueno, el texto dice que es necesario que el pastor, en Tito 1:5 al 7, es necesario que los hijos del pastor sean creyentes y no sean acusados de rebeldía o contumaces o rebeldes. ¿Sí? Entonces es necesario que sus hijos caminen en integridad, y si su esposa ha caído en ese pecado es porque el hombre no tiene un buen gobierno, es porque de alguna manera algo está sucediendo en su matrimonio y no puede aspirar o puede ejercer el pastorado. Es más, debe de tener su ministerio por un tiempo y restaurarse. Sí. Hermanos, ¿es todo? ¿No hay otra pregunta? Bueno, entonces, hermano Emilio, Dios les bendiga. Dios les bendiga, queridos hermanos. Tomando en cuenta la enseñanza, demos gracias a Dios por el pastor que tenemos. Vamos a pasar a la coinonía, tenemos 15 minutos, así es que vamos a tomar un poquito de café para el hermano y cuerpo. Dios los bendiga.